Bueno, muchísimas gracias por la invitación para participar de este lanzamiento, nada más y nada menos. Y ahora contamos con un panel de lujo realmente para poder debatir, analizar los aspectos normativos, jurídicos, legales de la ciberseguridad, privacidad, protección de datos. La verdad que el tema se despliega para un montón de ramas, así que tenemos 20 minutos, ya está contando, así que vamos a ir rápido. La idea es que sea un diálogo. No va a ser una exposición, sino que se ha conversado el tema. Y cada uno de ustedes tres tiene distintos perfiles también a la hora de su profesión, de cómo encarar sus trabajos. Carlos, me gustaría comenzar con vos. Como experto en aspectos legales, jurídicos, docente de la Facultad de Derecho, al mismo tiempo con el activismo, militancia por los derechos y la gobernanza en Internet. Vamos rápidamente a nuestra provincia, Córdoba, en los aspectos de la ciberseguridad, en la cuestión legislativa. ¿Estamos atrasados, corremos por detrás o estamos un pasito adelante o cómo lo ves? Bueno, buenas tardes a todos, buenos días creo todavía. Veo muchas caras muy conocidas, así que hola, ¿qué tal a todos? Hace 20 años que trabajo en la gobernanza de Internet. Y hace 18 que damos una cátedra en la Facultad de Derecho que habla sobre economía y derecho en Internet. Con respecto a lo que vos me preguntás, Gabriel, creo que es una pregunta fácil de responder. Hoy nadie está 100 en ciberseguridad. Y en nuestro país bastante más atrás de Siempre se dice que las leyes corren por detrás de la realidad, pero ¿estamos muy lejos o estamos...? Estamos muy lejos. Creo que se está empezando a trabajar y muy bien, pero estamos muy lejos. Estamos muy lejos porque hay algunos aspectos que se tocan muy bien, pero hay otros aspectos que no. Y entonces cuando vos hablas de seguridad, que es un concepto abstracto, porque la seguridad tampoco en sí no existe, tenés que tocar muchísimos vectores. Y el tema nuestro, el tema de la cuestión de derecho, es permanente porque evoluciona tanto como la cuestión tecnológica. Nosotros tenemos que estar permanentemente al tanto haciendo, bueno, ahora hace pocos años ha surgido toda una cuestión de compliance, ¿no? Y nosotros en ese tema tenemos que estar al lado de los informáticos, de los que hacen tecnología, para entender estas cuestiones y poder a su vez generar esa seguridad desde lo jurídico. Franco, a la hora de aplicar esa legislación que por supuesto siempre corre por detrás de la realidad, ¿qué dificultades centrales te encontrás en el día a día? Bueno, a ver. Ahora sí. La legislación en realidad es nacional, ¿no? La mayoría, la gran parte, no es que la provincia de Córdoba pueda legislar exclusivamente sobre estas cuestiones, principalmente porque los delitos son una cuestión federal, ¿sí? que rige el Congreso de la Nación. Pero Argentina tiene una llamada ley de delitos informáticos que ha tenido algunos pocos retoques, pero viene desde el año 2008. No es mala la ley, tiene herramientas suficientes, tal vez no había operadores en su caso capacitados o dispuestos a aplicarla, pero hay algunas figuras que se deberían agregar. Pero básicamente no hay tantas lagunas legales como otros problemas que tienen que ver con perseguibilidad, con tratamiento de los datos, investigaciones complejas, con los fierros, digamos, que hacen falta para investigar, y no tanto desde el punto de vista legal o de la falta de herramientas desde lo legal. Sí hay otras cuestiones que nombrabas vos que exceden lo meramente penal, que puede ser, por ejemplo, la Ley de Protección de Datos Personales, que tiene casi 20 años también, y que podría o puede estar desactualizada o está desfasada respecto, por ejemplo, del Reglamento de Protección de Datos europeo. Pero en materia específicamente de delitos, entiendo que tenemos una legislación que con algunos retoques, pero está bien. En materia procesal no hemos avanzado, pero hay algún principio de libertad probatoria que nos permite movernos adecuadamente. Y segundo, siempre se da esa tensión, ¿no?, entre la gobernanza de Internet, la aplicación de leyes, la jurisprudencia, la persecución de los delitos a través de Internet. Desde la mirada trabajando para empresas, para corporaciones, en ese marco, en esas tensiones, ¿cómo se trabaja, cómo se actúa? No, bueno,
Desde ese lado, lo que nos encontramos es que la mayoría de las legislaciones, no tanto la de persecución de delitos, pero sí por ahí las de la vigente en Argentina, que es la de la ley de datos personales, la llamada ley de datos personales, o el GDPR, que es el reglamento europeo que mencionaban recién, pone el foco principalmente en cómo las empresas responden ante estos temas. Establecen multas, establecen estándares mínimos, establecen procedimientos. Y de ese lado es importante saber, todo el alcance que puede tener la responsabilidad de la empresa propiamente dicha en el marco de la seguridad informática o de la protección de datos. Desde ese lado, hay muchas herramientas al alcance, herramientas legales que permiten a los estados ejercer un control sobre eso. Y y al mismo tiempo las empresas tienen que estar actualizando permanentemente para poder brindar un servicio mejor. Exactamente. Hoy, por ejemplo, nos encontramos con que el GDPR o el reglamento europeo establece multas que han llegado hasta a individuos particulares. Por ejemplo, un médico independiente se le aplicó una multa por el tratamiento de datos que brindaba a sus pacientes. Nos encontramos también que el ámbito de aplicación por ahí es amplio, dado que por ahí terminan siendo multadas empresas que ni siquiera son de la Unión Europea y son de otro lado, pero tratan datos de ciudadanos europeos. Entonces por ahí poner un poco el foco en la parte corporativa implica que justamente sean las compañías las que revisen constantemente su nivel de cumplimiento de la ley. Mencionaste que los estados también tienen una responsabilidad, no solo las corporaciones. Estados, ciudadanía, corporaciones. Esa atención, Carlos, es permanente, ¿no? Y en nuestra provincia, donde tenemos cada vez mayores dispositivos, más del 90% de los cordobeses tienen dispositivos móviles con conectividad a Internet, usamos distintas aplicaciones, plataformas. ¿En dónde está el foco principal donde el ciudadano corre mayores riesgos? Bueno, mira, a ver, yo quería un poco continuar con lo que vos me habías preguntado hace un ratito y lo engancho con esto. La seguridad está atrás, que era la primera pregunta, y fíjate vos que hace un año atrás fue hackeado el RENAPER, por ejemplo. Hace un tiempito también muy cercano a eso fue hackeada la Policía Federal. Hace unos meses fue hackeada una empresa de tarjetas muy conocida de acá de Córdoba. Hoy hay un chorro de estafas, un número enorme de estafas, que lo puede certificar Franco, con el tema de créditos que se sacan por la tarjeta, que se depositan en un banco, con cuentas abiertas con el documento del damnificado, que el damnificado no sabía que había abierto una cuenta ni que tenía cuenta en ese banco, que sacan la plata con el documento de ese banco. Es decir, la seguridad de la gente está expuesta si no hay este trabajo necesario en tanto el Estado como en las empresas. Por eso la responsabilidad de ambos. El Estado trabaja en la gobernanza de Internet. De hecho, hace 2 días me contactó la representante de la Cancillería que va a esta reunión. No les conté. En la semana que viene me voy, porque soy el representante de América Latina y Caribe de los usuarios de Internet en el Gobierno Mundial de Internet, en la ICANN, la Internet Corporation for Assigned Numbers and Names. Tenemos una reunión en La Haya la semana que viene. Me contactó la representante de la Cancillería que va por el gobierno argentino para que nos juntemos, justamente porque uno de los temas que estamos tratando y que yo decía a la respuesta a la primera pregunta de que a veces no se toca, es el tema de el DNS abuse, o el abuso del DNS, de los nombres de dominio, del manejo de los nombres de dominio. Se hablan de muchas cosas, se habla de todas estas cuestiones que ya hablaron durante todo el día de la ciberseguridad, pero no tocan el tema de los nombres de dominio. Y los nombres de dominio es por donde arranca todo. Es el lugar en Internet por donde entran esta gente. Uno de los temas que hoy se está ocupando esta corporación internacional que hace que Internet funcione es justamente este del DNS abuse. Y hay inclusive muchos proyectos a nivel internacional que están trabajando sobre este tema. Uno de esos proyectos lo está llevando adelante
el Public Interest Registry, que es quien maneja el .org, y se llama DNS Abuse Institute. Yo les pido que, si tienen ganas, lo revisen, porque están trabajando muy bien sobre proyectos y desarrollos que tienen que ver en cómo cuidar y cómo hacer para generar esta capacitación, esta educación, esta concientización que tiene que ver con justamente proteger estas cosas desde el principio, desde el nombre de dominio. Carlos, en tu discurso mencionaste que el foco también estaba pasando en que los ciudadanos somos víctimas de ciberestafas, ¿no? Como punto principal que, en mi caso como periodista, uno lo recibe constantemente esa situación. Y sobre ese punto me quería enfocar primero desde una mirada como asesor de empresas, que muchas veces las empresas también son denunciadas por los usuarios. ¿Qué respuesta le das? Sí, a ver, en primer lugar, sumando un poco a lo que decía Carlos, lo que se planteó inicialmente, lógicamente, bueno, regular estas cuestiones siempre se corre de atrás y por eso yo personalmente celebro la colaboración por ahí público-privada que existe en muchos estados, pasa en Córdoba, pasa en algunas cuestiones a nivel nacional también, que por ahí permiten que las regulaciones sean un poco la realidad y vayan de la mano de las necesidades de los ciudadanos y de las empresas, ¿no? Entonces hay esquemas que por ahí responden a esa necesidad de correr, de no correr tan de atrás, ¿no? En cuanto a las estafas o los delitos informáticos y demás, en general se ha puesto, independientemente del plano penal, en el cual obviamente el ciberdelincuente es un ciberdelincuente, se ha puesto mucho foco en qué rol tiene la empresa como tal. Entonces, muchas veces en estafas informáticas que involucran a bancos, se ha condenado por daños a los bancos, porque como toda empresa que provee un servicio a un consumidor, tienen un deber de seguridad y esa seguridad alcanza, por supuesto, la parte informática. Entonces, por ahí, desde el plano del derecho civil, terminan respondiendo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con instituciones de salud o por supuesto, todos los que le proveen tecnología a estas instituciones, que básicamente cometen determinadas o delitos o estafas o determinadas infracciones vinculadas con datos personales y terminan respondiendo la empresa que está atrás casi a la par que el ciberdelincuente, porque muchas veces, si bien la empresa es tan víctima de la estafa como lo es el usuario, el usuario o el beneficiario final, no deja de tener una responsabilidad puesta por la ley en estar atento a qué sistemas hay atrás, ¿no? En ese marco, Franco, imagino que no te dan las manos, digamos, porque la cantidad de denuncias debe ser inconmensurable. Más allá de las ciberestafas vinculadas a los delitos de estafas económicas, uno como periodista, como medio de comunicación, siempre recibe como casos resonantes el grooming, el ciberacoso. ¿Cómo se trabaja de la Fiscalía? A ver, el modo de ingreso de ese tipo de ciberdelitos de carácter sexual suele ser por dos vías, o denuncias de las propias víctimas, o hay todo un sistema de denuncias que vienen desde las propias plataformas, desde Estados Unidos, a través de una ONG que es NCMEC, National Center for Missing and Exploited Children, que es de Missing Children. Tienen por ley en Estados Unidos todas las grandes empresas proveedoras de servicios electrónicos la obligación de monitorear sus redes y detectar material de abuso sexual infantil, trata de personas y principalmente de menores y lo que tiene que ver con grooming. Si ellos detectan que hay ese tipo de actividad, lo reportan a un punto de contacto nacional y luego a Córdoba, eso ingresa acá a Córdoba y se distribuye en las diferentes fiscalías. Con lo cual, si la denuncia muchas veces no viene de parte de la propia víctima, porque la víctima es un menor y muchas veces no se anima a denunciar, o los padres no quieren hacerlo, es muy probable que si ese ataque pasó por alguna de las grandes plataformas, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, llegue igualmente a Córdoba por un reporte de estas propias compañías. Y en el caso de las estafas con delitos económicos principalmente, que afecta a compañías de nuestra provincia, no a lo mejor las grandes multinacionales o plataformas que recibimos principalmente de Estados Unidos, Europa o hasta China. ¿Qué pasa con nuestro ecosistema? A ver, nuestro ecosistema podríamos dividirlo en dos. Las estafas que afectan a los usuarios, a los clientes de bancos o usuarios en general, que son muchas, que han ido variando entre perfiles falsos de entidades bancarias y ahora este famoso cuento del WhatsApp,
de cambié el número, que generalmente entra por un phishing de Hotmail, de Gmail o de Instagram. Generalmente viene por ahí, son menos los casos, aunque están apareciendo muchos de los que tienen que ver con un ataque que roba precisamente la cuenta de WhatsApp a través de un código, como contaban al principio hoy de la jornada. Pero lo que tiene que ver a empresas, hay no muchos, pero se ven bastantes ataques de lo que tiene que ver con fraude del CEO, del CEO, o lo que se llama Back Business Email Compromise, que implica un poco esto que se estuvo contando antes, ¿no? De algún ataque de tipo informático, tomar una cuenta, espufear una cuenta de correo, pedir un cambio respecto de dónde se hacen depósitos internacionales en transacciones de comercio internacional, donde el dinero va a parar a una cuenta diferente de donde tenía que ir, se genera código SWIFT. Todo lo que parece o le da ese marco de apariencia de legalidad, pero el dinero termina en cuentas, bueno, los que hemos visto en Hong Kong, en diferentes países del mundo. Incluso hoy creo que Enrique al comienzo hablaba de que algunas empresas han perdido $90.000, tenemos denuncias de empresas que han perdido mucho más que eso, hablando en cientos de miles de dólares, con transferencias que terminan en bancos principalmente en Asia, ¿no? Aunque algunos han ido a parar a Oceanía, eso dispara todo lo que tiene que ver con cooperación internacional, cooperación público-privada, Interpol y demás. Pero en cuanto a empresas han sufrido esos ataques y si no, por supuesto, ataques de ransomware. Carlos, me gustaría abrir el debate respecto a ciertas polémicas que se generan. Vos mencionabas RENAPER, distintos organismos públicos, nacionales, provinciales y también municipales. Ha habido un debate muy grande en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre el uso de las cámaras de seguridad. ¿Qué se hace con las cámaras de seguridad y los software de reconocimiento facial? Ese debate se nos va a venir en cualquier momento. Bueno, mira, tocaste un tema absolutamente central que es el que mencionaba recién Segundo. El tema de la protección de los datos personales, ¿no? A ver, las empresas deben tener una política de seguridad y protección de datos personales, igual que los estados. Pero hay estados que no respetan nuestra ley 25326 de datos personales. Por ejemplo, y no lo estoy diciendo con ningún color político, porque hoy está un color político, pero mañana puede ser otro, y si no lo arreglamos, va a seguir exactamente igual. En Córdoba, la 25326 es la única provincia de Córdoba que no está adherida a la ley nacional de protección de datos. ¿Por qué será eso? ¿Cómo? ¿Por qué será eso? Porque es facultad de las provincias adherirse o no a ciertas leyes. ¿Tá? En este caso, es la única que no está adherida. Nosotros, con mi organización, hace algunos años, presentamos en la legislatura 2 veces la necesidad de la creación de una dirección provincial de protección de datos, justamente para abordar estos temas. La protección de datos para todo es absolutamente necesario, porque justamente los damnificados terminan siendo las personas en este tipo de estafas que mencionábamos recién, y tienen que ver con que alguien obtuvo esos datos. El tema de la imagen es un dato personal. La privacidad de la persona se viola a partir de una cámara instalada en cualquier lugar. La Corte de Capital Federal así lo declaró hace poquito. Bueno, para ahí también se pone en tensión la necesidad de la sociedad de tener ahí está, cámaras de vigilancia. Hay dos situaciones en conflicto ahí, dos valores en conflicto, que son por un lado la seguridad y por el otro lado la privacidad, ¿no? ¿Y cuál de esos dos derechos humanos tiene mayor preeminencia? En tema de derechos humanos, todos tienen el mismo valor. Entonces, ¿cómo hacemos jugar esta situación? Estaba leyendo una nota de Washington Post que accedió a una reunión de los directivos, de los accionistas de Clearview. Clearview es la empresa más grande en el mundo de reconocimiento facial. Dice que este año, a final de año, van a tener 100 mil millones de fotos, a razón de 14 fotos por cada persona habitante del mundo en su sistema para reconocer. Lo que pasa es que, a ver, de vuelta, ese reconocimiento facial tampoco es 100%, nunca es 100%.
y que alguien, a través de un reconocimiento facial, un supuesto delincuente, que fuera identificado y resulta a la postre de que no era tal, ¿quién responde por eso? Este es un tema central, ¿no? El tema de la seguridad, que tiene que ver, ahí está involucrada inclusive la libertad física, personal de alguien que una cámara le dice, este es el buen muchacho con un software asociado, y resulta que después no era ese buen muchacho. Franco, a la hora de la aplicación de la protección de datos, la ciberseguridad, uno siempre tiene la imagen de un preconcepto, ¿no? De que la justicia es lenta, eso es como una imagen instalada, un discurso instaladísimo en nuestra sociedad. En el caso específico de tu fiscalía, ¿cuántos llevan los procesos? Porque yo presento una denuncia de un acosador, de que está haciendo sobre mi hijo, por ejemplo. ¿Cómo es el procedimiento? No, en ese caso los procedimientos no son esencialmente lentos, excepto por cuestiones de actividades recursivas y el volumen de las causas, ¿sí? No es lo mismo una denuncia por un acosador que una denuncia de estas grandes bandas de phishing, ¿sí? A ver, tenemos en la Fiscalía varios nichos, si se quiere, de bandas compuestas por 16, 17 personas que se dedicaban a cometer estafas, con una actividad recursiva muy grande, teniendo que tomar actos procesales respecto de muchas personas, y esas causas no han sido, a veces pueden ser lentas en cuanto a la colección de la información, porque es mucha la información que hay que colectar, porque son muchas las personas involucradas, pero a diferencia de lo que sucede en respecto de un acosador, en tanto y en cuanto no haya demasiada información para recolectar, supongamos un perfil de Instagram que acosa además, en cuestión de meses y hemos tenido resultados con condena respecto de causas de sextortion del acosador por Instagram pidiendo fotos de desnudos a una mujer, ¿no? Bien. Segundo, el debate se ha abierto para un montón de lados y el tiempo nos corre, ¿no? El tiempo nos corre. La última que te quería preguntar, segundo, es refiriéndonos a las empresas y el reconocimiento facial. Muchas empresas a la hora de la identificación de los usuarios usan el reconocimiento facial, usan la carga de datos personales. ¿Qué recomendaciones das para ese tipo? No, bueno, ahí hay un tema importante también que es, muchas veces la ley pretende regular en abstracto situaciones que para el ciudadano individualmente pueden no ser interesantes. Entonces, si yo me lo pregunto de cuánto valen mis datos o cuánto estoy dispuesto a pagar por mis datos, y posiblemente no sea tan elevado el costo que estoy dispuesto a pagar y estoy dispuesto a entregarlo a cambio, ¿qué es lo que pasa, no? A cambio de acceder a un servicio, estoy dispuesto a que, no sé, el iPhone me reconozca facialmente a cambio de acceder más rápido, de tener seguridad y demás. Entonces digo, por ahí hay que sopesar un poco el hecho de, sí, está bien, el Estado debe establecer normas genéricas y generales que protejan a los ciudadanos, pero también hay que ver en las excepciones o en los casos puntuales hasta dónde esté el ciudadano dispuesto a dejar su información en cuestión a disposición, digamos. Hay varios estudios de la mano de eso en cuanto a cuánto estás dispuesto a pagar vos si, por ejemplo, tuvieras una red social en la cual se asegura que no va a tener ningún tipo de vulneración. ¿Cuánto le pagarías? Y el resultado de ese estudio da que fue hecho en Estados Unidos, pero que no están dispuestos a pagar en promedio más de $5. Entonces digo, ¿cuál es realmente, o por ahí el interrogante que se abre es cuál es realmente o hasta dónde llega el derecho del usuario, qué valor tiene en comparación a lo que la empresa le provee? Pero de ese lado, bueno, más allá de eso, hay obligaciones legales que cumplir y bueno, es importante que se revean internamente los procedimientos y en los desarrollos y en las distintas etapas de compliance que se cumpla la normativa legal, digamos. Muy bien, me parece que también la invitación está buena para seguir profundizando, que cada uno se pueda contactar con Dionisio, con Franco, con Segundo, en sus estudios, en la Fiscalía, por supuesto, porque el tema da para muchísimo más. Así que, bueno, muchísimas gracias.